Ser Podcast. Ser Historia, Cadena Ser, con Nacho Ares. Una figura emerge de la Tierra después de casi 2000 años. Lo hace un día determinado, a una hora concreta, y ante los ojos de alguien con nombre y apellidos. Podría haberlo hecho antes, o incluso de otra manera. Pero después de 2000 años enterrada, la figura se ha ganado el derecho a elegir su momento para volver a ver la luz. El hecho es que elige aparecer en este y ante la mirada atenta de un niño en especial. A la dama de Elche se le han preguntado miles de cosas desde que volvió a la luz, pero nunca nadie le ha preguntado por qué ese momento, por qué a esa hora en concreto, por qué ante ese niño. Así comenzaba en la voz de Mona León una cronoficción que hicimos hace casi 5 años, ¿no? Dedicada al descubrimiento de la Dama de Elche, ese 4 de agosto del año 1897. Estamos celebrando los 125 años de ese sensacional descubrimiento. No sabemos si fue un niño realmente, no sabemos si fue un campesino, no sabemos también un poco el contexto en el que finalmente apareció la dama. A todo ello queremos dedicar este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo desde Elche, celebrando precisamente esos 125 años. Un programa que no hubiera sido posible sin la colaboración del Ayuntamiento de Elche y Cultura de Elche, a quien damos las gracias, ¿no?, por toda la ayuda recibida, y por supuestísimo a todos nuestros compañeros de la cadena SER en Elche. No me olvido de la Fundación La Alcudia, que nos ha prestado, ¿no?, entre comillas, pues prácticamente todos los invitados que vamos a tener en este programa especial para hablar de una figura, yo creo que increíble, ¿no? Una figura que marca un poco la historia de España, una figura de poquito más de medio metro de altura. El otro día, revisando las medidas, me recordaba mucho, ¿no? Casi es muy parecida en tamaño, ¿no?, a la máscara de Tutankamón, y que se ha convertido de alguna forma en no solamente nuestra propia historia, sino también el referente cultural que queremos recuperar en este programa especial. Como siempre, va a ser el nexo de conexión de los temas que vamos a tratar aquí en un programa con donde, digo siempre en la introducción, intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Lo acabo de decir, estamos en Elche haciendo un programa especial para conmemorar los 125 años del descubrimiento de la Dama de Elche. Estamos en un marco incomparable, como ahora hablaré con Jesús Callejo, el crononauta. Este Palacio de Altamira, aquí en el centro de la ciudad, un lugar realmente increíble que se ha puesto, iba a decir de largo, normalmente siempre está de largo, ¿no?, pero ha extendido una de sus ramas para, con todo este despliegue y tantísima gente que hay delante de nosotros. Muchísimas gracias a todos por estar compartiendo estos minutos de radio. Pues queremos reivindicar la figura de la Dama de Elche, pero sobre todo a partir de las nuevas investigaciones, ¿no?, que ha habido en los últimos años. Antes hemos estado visitando un poco el yacimiento y he descubierto cosas maravillosas, ¿no?, como diría Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, que me hacen pensar, ¿no?, y cambiar quizás un poco la imagen que tenía de este sensacional descubrimiento ahora hace 125 años. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy la bienvenida a todos los que nos están escuchando, pero sobre todo a las personas, a todos los ilicitanos que tenemos aquí delante. Les doy la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @Ser Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues bien hallado, bien hallado, además en un patio, como tú decías, que tiene su encanto, tiene su historia, y además veo que estamos protegidos por dos símbolos. Por una parte, un crucero cristiano, y por otra parte, como no, por la Dama de Elche.
La tenemos detrás en una reproducción tiflológica, ¿no? Para poder disfrutar de ella, tocarla y sentir un poco esa magia del momento del descubrimiento, al que ya hemos dedicado otros programas y otros bloques aquí en Ser Historia, en la cadena SER, para hablar de la Dama de Elche, pero yo creo que el programa de hoy va a ser un programa muy especial, ¿no? Así debe ser, y por supuesto con su encanto, su magia, su historia y, como no, también su trascendencia. Estamos hablando del año 1897, sabes que ese fue un annus mirabilis para la arqueología española, porque aparte del descubrimiento de la Dama de Elche, en ese año, ya que estamos en el patio de Altamira, es donde por fin se reconoce la autenticidad de las pinturas rupestres de Altamira, que hasta ese momento ya sabes que se cuestionó, en fin, y que a pobre Marcelino Sautuola pues le amargaron la existencia. En este año también se están descubriendo muchísimas más cosas en el Cerro de los Santos, en Albacete. Damas oferentes, muchas que tiene que ver con la cultura íbera. Es decir, que estamos hablando de un año muy importante para España, para el mundo y sobre todo para el descubrimiento de una cultura que hasta ese momento era bastante desconocida, que era la cultura íbera, y de hecho cuando aparece la Dama de Elche, pues más de uno empezó a especular que, en fin, que si era micénica, que si era griega, que si era fenicia. Es decir, hubo un cierto desconcierto. ¿Por qué? Porque no había unos datos fiables, y a partir de ese momento es como que se abren las puertas de todo un mundo apasionante y fascinante que era la cultura íbera, donde fue todo un hallazgo tras hallazgo, incluso con polémicas incluidas, porque hasta dentro del propio sector arqueológico pues se daban de tortas a la hora de cada uno pronunciar su teoría que fuera la que estuviera más vigente. Y estamos hablando del final del siglo XIX, pero es que veo que en el siglo XXI posiblemente todavía ese tipo de polémicas sigan en pie, porque a día de hoy todavía no se ha dicho la última palabra sobre la Dama de Elche. A ver si en nuestro viaje en el tiempo, a ese momento del descubrimiento, conseguimos obtener más información. Jesús Callejo, crononauta, tenemos aquí delante el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana para realizar el viaje? La fecha es el 30 de agosto de 1897. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Esta misma mañana me he comunicado con el Louvre. Les he dado cuenta de la situación, así como de sus naturales inclinaciones a mantener la figura. Tenemos delante a Manuel Campello hablando con Pierre Pagui. Estoy autorizado. Lo intuyo por el acento francés que tiene. Pierre Pagui. Efectivamente, estamos hablando de uno de los marchantes, pero también un gran arqueólogo, también un historiador, profesor de la historia del arte de la Universidad de Burdeos, que casualmente él llegó unos días antes del momento en el que estamos ahora asistiendo. El momento que estamos asistiendo es que se está embalando, ni más ni menos, que la Dama de Elche, porque ha sido comprada a Manuel Campello, al doctor Manuel Campello, que la había exhibido durante unos días en el balcón de su casa. Y cuando... Esa Reina Mora, ¿no? La Reina Mora, claro. En ese momento se bautizó como la Reina Mora, pero ya digo, porque todavía la parte cronológica y la datación estaba todavía muy en el aire. Claro, es un momento muy importante porque estamos viendo cómo se está embalando, se está metiendo ahí con algodón hidrófilo en una caja, en fin, bien empaquetado, que va a ir con destino al puerto de Alicante. Desde allí va a ir hasta Marsella en barco y de Marsella va a ir al Museo del Louvre. Pero claro, antes se ha producido lo que es la compra. Esa compra no estuvo exenta de polémica, porque hoy sabemos que al final, bueno, hubo un regateo ahí. Pierre París se dio cuenta de que estaba ante una auténtica joya. Hay que recordar que él viene un poco invitado para asistir, ni más ni menos que a la fiesta de la Asunción, lo que es el 15 de agosto, y lo que es el Misteri de Elche. Él viene invitado por Pedro Ibarra Ruiz, que ya ves que era el arqueólogo y el cronista oficial de Elche, y él llega el 11 de agosto, el 15 asiste a la ceremonia del Misteri de Elche, en fin, uno de los grandes acontecimientos de las fiestas tradicionales que existen en España, pero él ya se había dado cuenta, ya le habían comentado, por supuesto, Pedro Ibarra, ese descubrimiento que se había producido el 4 de agosto. En el momento que él ve ese busto, vamos, se queda ojiplático. Él dice, esto tiene que ser para mí. Cuando digo para mí, es decir para el Museo del Louvre. Claro, había que pagar esa escultura. Ahí estaba el problema. Es decir, a ver
Él tenía permiso del Museo del Louvre para pagar, ¿no? 4.000 francos creo que era, pero no tenía en ese momento suelto en el bolsillo. No lo tenía. Claro, vamos a ponernos en situación. Estamos hablando de 1897. 4.000 francos. No había cajeros. Equivalía a 5.200 pesetas. 5.200 pesetas a día de hoy, ¿sabéis a cuántos euros equivale? A 31. La dama de Elche se compró por 31 euros. Dicho así, parece que suena ridículo, pero bueno, efectivamente hay que tomar en cuenta un poco la parte económica que había a finales de aquella época. Ocurre una cosa muy llamativa, bueno, ocurren muchas cosas alrededor, porque cuando se descubre la Dama de Elche, que debería ser un acontecimiento de primer orden a nivel cultural y arqueológico, por desgracia, unos días después asesinan a Cánovas del Castillo. En fin, el jefe del Partido Conservador, el que fue jefe del Consejo de Ministros, y al asesinarle en el balneario de Mondragón, pasó desapercibida esta noticia arqueológica. Por lo tanto, no se le dio tanta difusión. También estamos hablando de una época donde la guerra de Cuba estaba trayendo muy malas noticias también a la península, y también eso hizo que no se le diera, yo creo, que la relevancia que debería tener. Bueno, el hecho, un poco por ir al momento de este cronovisor, el hecho es que cuando ya por fin regatea con Manuel Campello y le dice, bueno, venga, pues por 4.000 francos. Y hay una frase que parece que se dice, ¿no?, en tono en francés, cuando le dice Pierre Paris a Campello, dice, ¿acepta usted? Y él dice, como muy resignado y un poco como para justificar, dice, es muy poco, pero si mi mujer consiente. Y a partir de ahí es una frase histórica que ha quedado para la posteridad, pero el hecho es que por 4.000 francos que él no tenía, él tuvo que pedir un préstamo, Pierre Paris le tuvo que pedir un préstamo a su padre. Su padre se lo abona en primer momento porque todavía lo que era el Museo del Louvre tuvo que hacer una serie de gestiones y tuvo que contactar con un banquero judío para que al final abonara, para que pagara esos 4.000 francos. Bueno, todo este tipo de peripecias nos da idea de que lo que quería Pierre Paris es comprarlo cuanto antes de que se arrepintiera el doctor Campello, porque sabía que si esperaba unos días más, sí, y sobre todo un poco por la intercesión de Pedro Ibarra Ruiz, porque él ya había comunicado este yacimiento y este descubrimiento a distintos organismos. Por lo tanto, se había abierto ya un poco la veda de cuidado, que esto interesa. ¿Qué pasó? Pues yo creo que ahí no hemos cambiado mucho la administración española. Se le dio aviso un poco a las autoridades arqueológicas del momento, unos por otros dicen, no, vamos a crear una comisión, y bueno, entre que crean la comisión, entre que dictan el veredicto, cuando llega el momento que dice, oye, que nos quedamos con la pieza, esa pieza ya estaba en Francia. Las comisiones tan peligrosas como siempre en la historia de España. Para hablar de Pierre Paris, que es el protagonista un poco de este cronovisor, hemos invitado a Ana Ronda. Ella es arqueóloga, responsable del área de catalogación de la Fundación La Alcudia. Antes ha estado con nosotros también en esa visita guiada, mejor dicho, de la Alcudia. Ana, bienvenida a Ser Historia. Hola. Muchísimas gracias por compartir este tiempo, tu pasión por la historia, como digo siempre a muchísima gente. Pierre Paris ha pasado en muchas ocasiones como casi el malo de la historia, ¿no? Pero yo no creo que fuera tan malo, ¿no? Él hacía su trabajo y no sé. ¿Qué idea tienes de Pierre Paris? No era malo para nada. Pierre Paris fue un gran arqueólogo, un gran profesor después en sus últimos días en Burdeos, y evidentemente la historia de la dama, para bien o para mal, no sería la misma si Pierre Paris, casualmente, igual que casualmente, la historia de la dama está llena de casualidades. Felices o infelices según se mire, pero bueno, esa es su historia y su periplo vital. Pierre Paris se cruzó en el camino de la dama casualmente, y efectivamente esa marcha rápida, porque tenemos que tener en cuenta, según el cronograma, que en 7 días él pudo zanjar el acuerdo, gracias a que estuvo en total contacto con su padre, con Léon Paris, con Léon Hussey, que es el gran investigador francés, que además había puesto en claro eso. No tenemos que olvidar que es el momento crucial en el que el iberismo, es el nacimiento del iberismo, el Cerro de los Santos, han estado en las exposiciones universales del 75 y del 74 en París y en Viena, y el arte ibérico estaba en duda. La Dama de Elche vino a confirmar y a aseverar, dio carta de autenticidad a la cultura ibérica. Eso no debemos olvidarlo. Es lo que te voy a decir, porque la cultura ibérica acababa de ser descubierta prácticamente una década o dos antes en el Cerro de los Santos. En el 71, hacía muy pocos años. Y entonces la escultura
tan magnífica, tan emblemática, tan mediterránea, tan oriental, tan miscelánea en sí, curiosamente fue lo que dio la carta de autenticidad a la cultura ibérica. Y posteriormente, tardaría muchos años, justo en el año 1971, cuando se descubre la Dama de Baza, es cuando efectivamente aporta el contexto arqueológico que certifica. En la arqueología es importantísimo el contexto arqueológico, el saber esa escultura. La Dama de Elche se encontró aislada, no tenía su contexto arqueológico, mientras que la Dama de Baza sí. Digamos que esos dos momentos son importantes. Por una parte, la Dama del Cerro de los Santos, todo el Cerro de los Santos, de Montalegre del Castillo, en 1871, el descubrimiento de la Dama, que da carta de autenticidad a la cultura ibérica, y luego el contexto arqueológico, que ahora sabemos que son urnas cinerarias o bien contenedores cinerarios en necrópolis y en lugares sagrados. Además, la historia del mundo ibero, iba a decir sobre todo de ese nacimiento, ¿no?, de la investigación de los iberos a finales del siglo XIX. Claro, se puede decir, Manuel Campello vendió la pieza. Las circunstancias sociales, las circunstancias históricas del momento tampoco eran las mejores. Estábamos en lo que en aquella época se consideraba la guerra civil, ¿no?, las guerras carlistas. Había muchísimos problemas y era... ¿Y por qué se vendió si era de Elche? Bueno, es que apareció en una propiedad suya, lo tenemos que ver con esa mentalidad, ¿no?, de la época. Era su propiedad. Hoy no se podría hacer, pero en aquella época era lícito, ¿no? Efectivamente. Además, Pierre Paguis tenía un encargo de Léon Hussey de venir a España y hacer las misiones arqueológicas, se llamaban, y estas misiones era pues de otear las piezas arqueológicas para su adquisición para el Museo del Louvre. ¿Qué pasa? Que Pierre Paguis, cuando viene y habla con Campello, le explica, entre los argumentos que le dice, va a estar en el museo más famoso del mundo, va a ser una pieza extraordinaria, la va a ver. Entonces es uno de los argumentos que utiliza, y sobre todo algo muy importante, y es que el nombre de Elche, le dice, eso lo digo, irá cosido siempre a esta pieza. Claro, y es así como ha sido, porque hasta su nombre siempre fue para Pedro Ibarra el busto, para los ilicitanos del momento era la reina mora, evidentemente por similitud con algo, con una divinidad, con algo superior, con ornamento, con algo realmente extraordinario. Y para Pierre Paguis, la primera vez intenta localizar cuando se le llama Dame d'Elche por primera vez, y es justo cuando ya la tiene montada en su camarote del barco, y en su promenade arqueológica, que es donde lo explica. Dice, y cuando llega a Barcelona y ya le hablan, ay, se ha enterado, han vendido la Dama d'Elche, le dice el conservador de Santa Águeda de Barcelona, del Museo Arqueológico, y él dice así muy curiosamente, dice, y la Dame d'Elche, bienvenue en mi camarote. O sea, que le diciendo, y yo la tengo guardada en mi camarote. Es una pieza extraordinaria. Además, yo creo que su celebridad, ¿no?, ha cruzado fronteras. El otro día estuve visitando el Museo Arqueológico Nacional con Chris Naughton, un amigo egiptólogo inglés que es muy conocido por sus apariciones en documentales de National Geographic y de Discovery. Él era la primera vez que visitaba Madrid, tenía ganas de ver el arqueológico, la colección egipcia, pero también, que a mí me llamó la atención, la colección ibera. Y tenía una vaga imagen, ¿no?, de todo ello. Y recuerdo que cuando se colocó delante de la Dama del Elche y la vio, se llevó las manos al rostro, pues una cara ojiplática de sorpresa, y sobre todo por la belleza, ¿no?, y el contraste, ¿no?, el contraste que genera una escultura de este calibre. Él decía que se parecía a la princesa Leia, ¿no?, de la Guerra de las Galaxias. Es un poco todo. Los rodetes. Jesús, querías preguntarle a Ana. Sí, Ana, sí que te quería preguntar algo, que yo creo que fue muy trascendente dentro de las muchas cosas que ocurrieron a raíz del hallazgo de la Dama d'Elche. Fue también el cambio de normativas sobre la protección de nuestro patrimonio artístico. Es decir, hasta aquel momento, estamos hablando del siglo XIX y principios del siglo XX, por una parte se producían expolios y por otra parte se producían ventas legales, por una parte, pero, en fin, que estaban pues muy por debajo de su valor artístico. Estoy recordando, las pinturas de San Baudilo de Berlanga, ¿no?, cuando fueron extraídas.
Y entonces, bueno, pues esto originó la Dama de Elche, que tanto en Francia como en España se crearan unas leyes específicas de protección de ese patrimonio histórico, y si no recuerdo mal, por mi formación jurídica, que lo estudié en su momento, pues la de 1912 es la que establece ya una normativa y un reglamento para eso, para evitar que se produzcan, por una parte, expolios y por otra parte, ventas muy por debajo del valor real que tenía en concreto la Dama de Elche, cualquier otra dama íbera o cualquier otra dama que se encontrara dentro del mundo arqueológico. Eso yo creo que fue un punto también a favor, ¿no?, el que se produjeran este tipo de leyes y de legislación. Sí, sin duda. La legislación, la primera legislación que tenemos en España es esta ley de 1911 sobre la extradición de piezas, y hasta el momento, pues sí. De todas maneras, el tema de las legislaciones curiosamente están ahí, pero en cuestiones de patrimonio todos sabemos que, bueno, no, basta recordar la iglesia esta que está en Nueva York, que se la llevaron piedra a piedra, o sea, siguen habiendo el claustro, siguen habiendo ejemplos de cosas que van y vienen, y es algo que a los arqueólogos nos sorprende mucho. A veces encontramos o estamos oteando o estudiando algún barril negro, alguna moneda, algunas cosas, y te vas y te sales Sotheby's o te sale otras piezas espectaculares que están en clases de subastas. O sea que este tema del patrimonio hay mucho que hablar. Sí que es verdad que la legislación primera que tuvimos en España siempre se ha comentado que fue a raíz de la Dama de Elche, y por sobre todo por esa sensación de pérdida. La dama lo que provoca socialmente en Elche, por supuesto, es una sensación de pérdida y de desarraigo que continúa a día de hoy. Eso es lo más significativo, y lo más socialmente es lo que une a Elche al respecto de su dama. Pero en España también sabemos también que luego es una pieza que se le ha utilizado mucho socialmente, propagandísticamente, la han usado unos, otros. En época de la República, en época, siempre se la asocia, se la asimila, se le intenta asimilar a uno. Y sí que es verdad que la dama hay que mirarla y hay que verla en vivo y en directo, porque sobrecoge. Sí, desde luego sí. Sobrecoge, porque es una pieza sensacional. Es hablar de ella y el viento se levanta, ¿no? Lo mismo nos está escuchando allá desde donde esté. Claro, hemos hablado de Pierre Pagui, que fue quien la compró, pero claro, había una persona que la vendió, que era Manuel Campello, que también estaba en su derecho de poder hacerlo. Y su esposa, es un detalle muy importante, porque Pierre Pagui, yo siempre digo que quien vendió la dama fue Asunción Ibarra, porque Campello le dijo, bueno, yo no estaba muy renuente, y entonces le dijo, pero si mi mujer acepta, entonces ya. Él fue al día siguiente, explica además que fue decepcionado, pero que el vuelva usted mañana, tan español, dice él, además, le abrió un poquito las esperanzas. Y cuando llegó no veía a Campello por ningún lado, estaba muy decepcionado, y al final vio en lo alto de la escalera a Asunción y le dijo, ¿está su marido? Porque claro, este asunto él creía que necesitaba tratarlo con el doctor Campello. ¿Está su marido? Le dijo, sí, suba. Y entonces fue cuando le dijo, ¿le ha hablado del tema que a la mujer, a Asunción, le dijo, ¿ha hablado de este tema? Le dijo, sí, ha hablado de este tema, y asintió. Y entonces dije, y él dice, inmediatamente comprada, vendida y firmada. O sea que realmente quien le dijo, ok, fue ella. Necesitaba el dinero. Sí. ¿Cómo se tomó en aquel momento la venta? Porque recuerdo que durante un tiempo estuvo unos días expuesta en el balcón de la casa de Manuel Campello en la plaza. Hoy se conserva el lugar, el edificio, pero me recordaba también un poco la historia, de la Dama de Baza, cuando apareció a comienzos de los 70, que la llevaron a la iglesia, porque aquí en el 19 decían que era una reina mora, en Baza, en Granada, pensaban que era una imagen de una virgen. Siempre se asimila, siempre se les diviniza estas, además con la aparición, son apariciones como si fueran epifanías, como si realmente tienen mucho que ver. Además, aquí en Elche además realmente hay una semejanza y un mimetismo total con la
Virgen de la Asunción, con la cuestión del misterio, con la aparición, con la llegada por sorpresa. Todos esos temas tienen que ver, y antropológicamente son muy, muy interesantes, el estudio del efecto que causan estas esculturas sobresalientes y universales en la sociedad. Y la Dama de Elche es un ejemplo paradigmático de todo eso. Y por eso se convierte en un icono. Claro, hay pocas imágenes que se conviertan. Por eso se convierte en un icono que trasciende. Pero mira, una cosa curiosa es que cuando aparece, evidentemente la llaman la reina mora, ¿no?, a nivel popular, y todo el mundo pues estaba de acuerdo de que tenía que ser una figura femenina. Otras cosas, que fuera una sacerdotisa, que fuera una diosa, que fuera una novia, que fuera una difunta, que fuera una mujer noble, en fin, todas las teorías. Pero entre todas las teorías que apuntaban hacia una teoría femenina, hay uno que es Pedro Ibarra, que apunta por una teoría masculina. Sí. Entonces, ¿por qué dice que es Apolo? Bueno, él dice que es Apolo porque lo relaciona con el Apolo Crawford, quiere ver esa cara que realmente es andrógina. La Dama de Elche es andrógina porque, si nos fijamos, tiene el mentón muy cuadrado, luego además el ángulo de encima de la nariz, que las mujeres lo tenemos un poquito más curvado y los hombres es un poco más anguloso, no lo tiene, o sea que la Dama de Elche tiene una cara andrógina, pero evidentemente su belleza y no solo sus adornos, sino su belleza, sus hechuras, aparte de las joyas, los labios, todo, estás viendo una divinidad. ¿Qué pasa? Que tú estás viendo una personificación de alguien poderoso. Entonces, en la antigüedad, el tema del poder tenía que tener relación un poco con la androginia. Pedro Ibarra, además, sí que es cierto que, a pesar de que estaba empeñado en que era un Apolo, y Reinhard le decía que no, y todos le decían que no, y él estaba empeñado, pero se le escapa en una efemérides que son las notitas que él tomaba todos los días, cuando él se volcaba sentimentalmente. Son muy bonitas porque se vuelca sentimentalmente. De hecho, el día 30 que has dicho tú, dice, se lleva, Pierre Paris se lleva la dama, como llorando, y eso, dice, he llorado lágrimas, o sea que él está súper disgustado de que se lleven este tesoro que él considera, ¿no? Entonces, pues él dice que realmente está diciendo que es un Apolo también para crear polémica y que no se olvide nunca nadie de la Dama de Elche. Y de hecho, hasta el año 36, en que murió, el año 34, perdón, él no para de querer que se excave en la Alcudia, que se excave para ver si sale algo parecido a la Dama de Elche. Otra dama, ¿no? Otra Siempre dama. se habla de que posiblemente haya otra dama, sí. Me llama mucho la atención porque, bueno, la Dama de Elche es la primera, ¿no?, dentro de ese ámbito cronológico. Bueno, así hablamos de la Dama oferente, ¿no?, del Cerro de los Santos, que aparece de pie. La Dama de Elche aparece lo que es el busto, y luego, cuando aparece la Dama de Baza en el 71, es una dama sedente. Siempre se ha especulado si realmente la Dama de Elche o estaba de pies, o estaba sedente, o solo era un busto. ¿Tú qué opinas? Pues eso. Hay diferentes opiniones, diferentes investigadores. Mira, este año justo han sacado otra vez a vueltas con el tema. Entonces, los diferentes investigadores, pues eso, unos dicen que sí es evidente que la parte de debajo, que es la que casi nunca se ve, cuando se le da la vuelta, tiene las marcas de la herramienta, que con un cincel, como si hubiera estado, sí que está cincelada o cortada. También es verdad que han aparecido otros bustos en el que iguales, cortados, uno masculino, y que también tiene una oquedad en la parte de atrás. Claro, no se sabe si fueron bustos originariamente, o si fue una sedente que la cortaron. Lo que está claro es que sí que tienen marcas de corte en la parte de abajo la dama, y que muy posiblemente se han hecho estudios también. Recuerdo uno de Manuel Vendala y de Blánquez, en la que miraban también la inclinación de la parte de atrás de la espalda. Sí, porque parece que el tocado le pesa mucho, ¿no? Está como incómoda. ¿Sí? ¿Vale? De hecho, también esa posición se le llevó a un investigador, a Manuel Vendala, a decir que quizá estaba representando lo que se llamaban en Antigua Grecia los xoanones, que eran las divinidades más antiguas en las que solo está una cabeza, como las vírgenes barrocas, en las que solo tienen una cabeza y luego se las viste, ¿no? Entonces, ese aspecto, las vírgenes vestideras. Sí, como la Virgen de los Desamparados, que es la H. peludeta, que le llamamos nosotros. Claro, porque, ¿no?, era una virgen decente. Vale, entonces eso también es uno de los elementos que también se barajan. La dama siempre es como Ricardo Olmos siempre dice que es
la pieza de las 2000 palabras, de las 1000 palabras. Hay 1000 palabras para designar, hay 1000 investigaciones y no pararemos nunca de investigarla. Y es lo que lo convierte en un Sí. icono y en una figura tan apasionante, tan interesante, que 125 años después de su descubrimiento nos reúne a mucha gente aquí alrededor de este micrófono, ¿no? de Ser Historia en la cadena Ser para hablar de ella. La Dama de Elche, sin lugar a dudas, es, podríamos decir, sí, el referente, ¿no? No solamente de la arqueología como pieza, sino de la historia de la arqueología, ¿no? Y todas las muescas que tiene en su historia, el momento del hallazgo, el viaje, el regreso en el 41, su paso al Museo Arqueológico Nacional, la llegada y la visita durante un poco tiempo aquí a Elche, la vuelta a Madrid y ahora la petición de nuevo, pues todo ello son muescas, ¿no? en la historia de la Dama de Elche, que lo convierten en algo realmente fascinante. Ana Ronda, arqueóloga, no lo he dicho antes, comisaria de una exposición magnífica que se puede ver en la Alcudia, en ese Museo de la Alcudia dedicado a la Dama de Elche, el nacimiento del icono. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a todos, saludos. Y Jesús Callejo, qué tema más apasionante, más interesante, del que todavía queda mucho por decir y del que quizás esas lagunas es lo que lo convierten en una figura tan misteriosa y tan atractiva, ¿eh? Claro, y porque además siguen apareciendo más damas iberas de la época. Claro, también de la Dama de Guardamar, ¿no? Que apareció en los años 80. Es decir, cada vez se va añadiendo una pieza más al puzzle, cada vez sabemos más de esa cultura. En fin, todavía nos falta por descifrar su escritura, es otro de los grandes enigmas, otro de los grandes retos que tenemos. Pero mira, me quedo con una frase que dijo Pierre Paris, que yo creo que resume mucho lo que acabamos de decir. Él decía que era la obra indígena más hermosa que se había encontrado en España. Bueno, pues a día de hoy, y ha pasado un siglo, podemos decir que, un siglo, 125 años y más o menos, podemos decir que es la más, pero estamos hablando dentro de un top 10 de las más hermosas, de las más prodigiosas y sobre todo de las más icónicas dentro de todas las culturas, no solo de España, sino de toda Europa. Desde luego que sí. Jesús Callejo, crononauta, una semana más. Bienvenido de nuevo. No, te tengo que despedir. Despídeme ya, despídeme. Ya. Bueno, Jesús Callejo, como siempre, una semana más. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho, y gracias a todo el público que se ha aglomerado aquí. Gracias a todos. Soy Teseo, único hijo de Egeo, rey de Atenas, y jamás me inclinaré ante un traidor. ¡Inclínate si no quieres! Déjame a mí. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Tu autoridad no me dice nada, Minos. He venido a segar la vida del Minotauro y a liberar a mi pueblo de las obligaciones con tu tiranía. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. ¿Qué profesión tiene usted? Soy abogado. ¿Podría respondernos a esta pregunta? ¿Qué importancia le concede a usted la Dama de Elche? Hombre, eso es interesante. Creo que para nosotros los españoles la Dama de Elche tiene bastante importancia porque es una representación de la civilización ibera. La pena es que creo que es una obra escultórica, que la que más conocemos, aunque hay bastantes piezas más escultóricas de este mismo periodo, lo que pasa es que no son tan famosas. También hay que pensar que tuvo, como si dijéramos, una historia bastante agitada, ya que tengo entendido que cuando se descubrió la compró el Museo del Louvre de París y luego se tardó bastante tiempo en que regresara a España. Esto debió ser pues hacia el 40 y tantos o por ahí, y ya de esta manera pues ya la tenemos en el Prado. Continuamos en este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo para celebrar esos 125 años y unos pocos meses ya del descubrimiento de la Dama de Elche, un 4 de agosto del año 1897, en el lugar donde nos encontramos, muy cerquita, ¿no? Apareció en la Alcudia, nosotros nos encontramos en Elche capital. Y escuchábamos ahora un fragmento de un documental del Nodo, del año 59, cuando en aquel momento la Dama de Elche estaba en el Museo del Prado.
Allí es donde fue expuesta para su exposición, para su exhibición, después de que llegara en el año 41, procedente de París. Y escuchábamos a un joven hablar un poco, ¿no?, las impresiones que tenía sobre esta figura, una figura que me consta que el paso de generaciones, ¿no?, ha calado muy hondo, no solamente en todos los españoles, ¿no?, porque es un icono que lo tenemos muy dentro de la cabeza, sino sobre todo de los ilicitanos. Carlos González Serna, alcalde de Elche, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias, bienvenidos también ustedes a Elche, a nuestra ciudad. Muchísimas gracias, alcalde, por la invitación y la ayuda, ¿no?, para poder hacer este programa aquí. ¿Qué es la Dama de Elche para Elche? Parece una pregunta de perogrullo, pero... Bueno, yo creo que la Dama de Elche para Elche es un auténtico símbolo, un icono, tal y como se decía también, constituye una añoranza colectiva. Creo que desde el mismo momento en que a los pocos días de ser descubierta, allá por 1897, en agosto de 1897, desde el momento en el que salió de la ciudad, en las circunstancias que se estaban relatando, creo que generó una añoranza colectiva que hemos ido heredando generación tras generación, y hoy, 125 años después, creo que seguimos teniendo los ilicitanos e ilicitanas esa misma sensación de añoranza, de un icono, de un auténtico símbolo de esta ciudad que nos representa y que además creo que deseamos fervientemente que vuelva a nuestra ciudad. Es lo que le iba a comentar, ¿no? Siempre que se habla de un soldado, al soldado se le presume la valentía, el valor. Yo creo que al alcalde de Elche, sea del partido que sea y en el momento histórico en el que sea, ya se le presume la petición de la devolución, ¿no? Imagino que a ti, alcalde, antes de subir a la alcaldía, al puesto de alcalde, ya alguien te hablaría, te contaría, o saldría de ti también, ¿no?, como ilicitano. Bueno, yo creo que va con la condición de ser ilicitano. Entonces, claro, un ilicitano que tiene la responsabilidad de ser alcalde de la ciudad, pues se identifica con lo que es un sentimiento colectivo, y es que queremos que la dama esté entre nosotros, como por cierto estuvo justo a unos metros, aquí mismo, en la Torre del Homenaje, en este Palacio de Altamira, hace muy poquito tiempo, en 2006. Pudo estar en 2006 y consideramos que puede volver a estar. Y insisto, yo creo que es algo que es un sentimiento generalizado en la ciudad, entre todos nosotros, y además que creo que es posible y viable. Y por eso lo deseamos intensamente, y en este caso yo, como alcalde de la ciudad, trabajo con determinación, con intensidad, para intentar hacerlo posible. Imagino que habrá muchos problemas. En un principio se decía, bueno, problemas de seguridad, de conservación. Ese traslado en 2006 pues parece que fue correcto y muy seguro, ¿no?, para la Dama de Elche, pero también existirán los problemas burocráticos casi, ¿no?, de cambios de gobierno, cambios de alcaldía, de volver a empezar casi de cero. ¿Cómo es la relación ahora con el Ministerio de Cultura? Bueno, yo considero que problemas para el traslado en realidad no los hay. Ello quedó totalmente acreditado en el año 2006, cuando la ministra Carmen Calvo... buena amiga y oyente de Ser Historia, todo hay que decirlo. Que por cierto, hace muy poquitas semanas estuvo en nuestra ciudad, en un acto también vinculado a la Dama de Elche, en la que la reconocíamos y homenajeábamos por su participación vital para propiciar que la Dama viniera cedida. Decía que problemas para que la Dama pueda ser trasladada se demostró, quedó acreditado en 2006 que no los hay. Se puede producir un traslado en condiciones de absoluta seguridad, se produjo. Se puede producir una estancia aquí en condiciones también en perfectas condiciones, reproduciendo las mismas condiciones de humedad que se dan en el Museo Arqueológico Nacional, porque aquello que hay en el Museo Arqueológico Nacional ya lo hubo aquí en 2006 y se puede volver a reproducir, que al final es estar en un espacio estanco con unas condiciones de humedad controladas cada 15 o 20 minutos, y eso es técnicamente
perfectamente posible. Se hizo y hoy se podría volver a hacer de nuevo. De hecho, nosotros hemos estado trabajando con el Museo Arqueológico Nacional, con su director, en el plan museológico y museográfico, que en definitiva lo que posibilita y permite es que en una sala anexa a este patio de armas en el que nos encontramos ahora pueda volver a venir la Dama de Elche y estar en las mismas condiciones que el Museo Arqueológico Nacional. Por lo tanto, problemas técnicos estoy convencido de que no hay ninguno. Se superaron en 2006 y, si me permites la expresión, con el estado de la técnica actual, todavía sería más fácil que volviera. Por lo tanto, no creo que haya problemas técnicos. Lo que hay es un posicionamiento en el Museo Arqueológico Nacional y en el propio Ministerio de Cultura que al final plantean una negativa que solo pretende conservar la Dama de Elche y que entiende que para su mejor estado de conservación no hay que autorizar ninguna cesión, ningún movimiento. Creo que ese es el planteamiento, esa es la única dificultad que hay. En definitiva, un criterio de conservación de la Dama que se considera una pieza de extraordinario valor, algo que es lógico, de extraordinario valor, de una singularidad única, y para no correr ningún riesgo, el criterio de los conservadores de museos es que no se mueva de Madrid. Creo que esa es la dificultad. Y hablabas de las idas y venidas de los gobiernos. Nosotros hemos dialogado con el anterior gobierno de España, con el gobierno de Mariano Rajoy, abrió la puerta a una cesión temporal. Posteriormente comenzamos a hablar con los distintos ministros del gobierno de Pedro Sánchez, con el actual gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes, al que conoces, nos generó una expectativa, ministro de Cultura del gobierno de Pedro Sánchez, nos generó una expectativa muy razonable de una cesión temporal a propósito del 125 aniversario y su sustitución de alguna forma quebró esas conversaciones, nos llevó a volver a comenzar con ellas, con el actual ministro Iceta, y ahora estamos en un punto de bloqueo, ¿no? En un punto en el que no avanzamos y en el que, pese a que no avanzamos, nosotros tampoco cesamos, tampoco dejamos aparcadas nuestras pretensiones y expectativas. Además, claro, o sea, desde el punto de vista afectivo es una pieza importante, pero también desde el punto de vista económico, al igual que en Madrid es un reclamo para el Museo Arqueológico, una cesión temporal, ¿no?, a Elche, a la ciudad de Elche, de la Dama de Elche, también genera, pues es un motor económico, ¿no?, también para la ciudad. Sí, nunca hemos escondido que aquí hay, desde luego, el primer factor es sentimental, es emocional, es satisfacer esa añoranza, ¿no?, recuperar la Dama por lo que simboliza para la ciudad y por lo que simboliza para los ilicitanos. Pero luego también hay una parte que no solo es cultural y patrimonial y emocional, sino que también tiene naturaleza económica. Y es que la estancia temporal en 2006, durante 6 meses, supuso aproximadamente, si no recuerdo mal, 380.000 visitas, de las cuales más del 80% eran de ciudadanos de fuera de la Comunidad Valenciana. Es decir, tuvo una gran capacidad de atracción de visitantes, de turistas que vinieron a Elche y que no solo vieron la Dama, sino que supuso un impulso muy considerable a la actividad turística. Y creo que en aquel momento, que se hicieron muy bien las cosas, porque la Dama estuvo aquí en perfectas condiciones de seguridad y supuso un revulsivo turístico, en aquel momento tampoco se hizo una gran campaña. Yo creo que esto fue todo muy espontáneo. O sea, vinieron casi 400.000 personas a ver la Dama de Elche de una forma absolutamente espontánea. Casi por eso, millón, hablando ahora con el sector turístico, pensando en las posibilidades, nosotros hemos esbozado la hipótesis de que una cesión temporal de 1 año, si fuera
posible podría representar 1 millón de visitantes perfectamente para la ciudad. Y eso desde el punto de vista de la actividad turística y de la actividad socioeconómica vinculada al turismo, pues realmente sería un espaldarazo para el sector y para el conjunto de la ciudad, para el sector turístico y para el conjunto de la actividad turística de la ciudad. Y también mucha visibilidad, si me permites que lo diga, porque la Dama de Elche creo que es la pieza fundamental del Museo Arqueológico Nacional, le da una visibilidad extraordinaria al museo y su estancia en nuestra ciudad daría una visibilidad también extraordinaria que tiene un valor incalculable desde todos los puntos de vista para fortalecer la marca Elche, detrás de la cual también hay indudables intereses estratégicos de la ciudad. Además, me atrevería a decir incluso que es cierto, la Dama de Elche es una de las piezas fundamentales, ¿no?, del Museo Arqueológico Nacional, pero no creo que dejara de recibir visitantes si no la tuviera, porque el resto de la colección ibera, por ejemplo, es maravillosa, la colección egipcia, la colección de vasos griegos es de quitarse el sombrero, mejor que la de cualquier otro gran museo como del Metropolitan o el Museo del Louvre o el British. Y bueno, pues ceder momentáneamente durante unos meses, medio año o un año, la Dama de Elche, la Dama de Baza, la Dama de Montalegre del Castillo, ¿no sería también quizás tapar una herida, ¿no? Y también pues quizás ser honestos, ¿no?, con la historia? Es cierto que no hay que valorar el pasado con esas ideas del presentismo, de la Dama es de Elche y hay que venir a Elche a verla y tal. No estamos hablando de esas cosas, ¿no? Porque lo que pasó en 1897 pasó en 1897 y ya está, ¿no? Pero no deja de ser una pieza icónica que yo creo que es generosidad no solamente del gobierno, sino de todos los españoles, que no creo que nos importara un ápice que estuviera aquí una temporada. Desde luego, yo creo que el Museo Arqueológico Nacional tiene una potencia patrimonial con ese conjunto de colecciones que hace que por sí solo tenga un atractivo nacional e internacional incuestionable. Eso quiere decir que perfectamente puede mantener sus 10 millones de visitantes al año sin que esté la Dama de Elche allí presente. Y por contra, el hecho de que venga a la ciudad sería sin duda alguna un acicate para la actividad turística asociada al turismo cultural y patrimonial, que es por lo que apuesta nuestra ciudad en materia de desarrollo turístico, al mismo tiempo que significaría todo eso que también que está más allá de los valores económicos, que tiene que ver con satisfacer pues esos deseos de la mayoría de los ilicitanos o de la totalidad de los ilicitanos de que la Dama esté allá, aquí donde fue hallada y donde fue también esculpida, que no se puede olvidar. Desde luego que sí. Pues te deseamos, alcalde, le deseamos, Carlos González, alcalde de Elche, toda la suerte del mundo en este nuevo proyecto para poder hacer retornar la Dama a Elche. Seguro que se consigue, no es la primera vez que ha salido, salió en los años 60 también, estuvo en 2006 y seguro que hay alguna otra ocasión para poder disfrutarla aquí en su propio entorno y alrededor de su gente. Carlos González Serna, alcalde de Elche, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros y que tengáis una feliz estancia en nuestra ciudad. Gracias. Muchas gracias. No tengo más que deudas. Esto tiene que hacerse ya. Os sugiero, Majestad, que dejéis que la Inquisición haga su trabajo. Entre tanto, podéis aprovechar la confesión de este reo para que los obispos leales a la corona comiencen a excitar a sus parroquianos. En pocas semanas todo el reino se estará demandando que apreséis a los templarios y que confisquéis sus bienes. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. ¡Galiana! ¿O paramos a descansar un poco? Con este calor hoy vamos a perder a alguno de nuestros hombres. No quiero oír más quejas, Masiá. Hay que terminar esto, que vamos con retraso. Vamos a esperar a que llegue el niño con el agua y paramos a merendar. Y no me revoluciones al resto. El niño ha llegado hace un rato. Míralo, ahí lo tienes, picando piedra. Dice que quiere ser como su padre. Allí ha dejado el agua. Señores,
Paramos para el almuerzo. Aquí tenéis agua. No dejéis las herramientas al sol. Manolico, ponte a la sombra. Deja eso. ¿Qué hace ahí otra vez este niño? ¡Que aquí hay algo! ¡Una piedra! ¡Una piedra grande! ¡No puedo sacarla! ¡Es muy grande! ¡Venid! ¡Es la cabeza de una mujer! Maldito crío. Venga, Masiá, vamos a ver lo que ha encontrado el niño. A lo mejor es una piedra de esas que tanto le gustan al médico. Antonio, mira qué grande es. Vamos a sacarla. Ayúdame. Y tú no des más con el pico, a ver si la vas a romper. Esto hay que sacarlo con cuidado. Escuchábamos un nuevo fragmento de esa cronoficción, esa dramatización que hicimos aquí en Ser Historia, una cronoficción de Carmen Socias, nuestra compañera, recreando exactamente el momento en donde la tradición dice que apareció la Dama de Elche en la Alcudia hace 125 años, y lo estamos recordando, ¿no?, en este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo desde el Palacio de Altamira, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Elche y Cultura Elche. Mercedes Tendero, bienvenida a Ser Historia. Muchísimas gracias. Mercedes Tendero es arqueóloga y es la responsable del área de arqueología precisamente de la Fundación de la Alcudia, que decíamos antes hemos robado a casi todos los arqueólogos que trabajan allí para estar con nosotros en este momento tan ventoso. Yo no sé si lo están escuchando nuestros oyentes a través de los micrófonos, pero aquí el mantel de la cadena SER está a punto de cubrirnos y hacer que desaparezcamos. Pero Mercedes, lo comentaba ahora, ¿no? El momento del hallazgo de la Dama de Elche, ese 4 de agosto del año 1897, siempre se ha vinculado, ¿no?, a la figura de Manuel Campello, ese niño, ese crío, que curiosamente tenía el mismo nombre, ¿no?, de Manuel Campello, el dueño de la finca. Campello es un apellido muy común aquí en Elche, no tenían nada que ver, pero hay investigaciones que dicen que quizás todo esto es un poco legendario, ¿no?, que Manuel Campello niño no descubrió la dama. Bueno, sí, recientes investigaciones precisamente de mi compañera Ana Ronda, que hace poco hablaba con vosotros, bueno, pues y de otros investigadores que han tratado el tema, como Rafael Ramos, parece ser que la historia no fue tan sencilla. La historia del descubrimiento tiene al menos otras lecturas paralelas. Por ejemplo, la fecha de nacimiento de Manuel Campello niño demuestra que el año del hallazgo tenía 18 años. Quiero decir, ya no era tan niño. Esto es como cuando se dice que Jesús nació en el año 6, en el año 7, según los textos, así que no pudo haber nacido en el año 1, ¿no? O sea, hay cosas que no encajan ahí, ¿no? No encajaba del todo. Entonces, a finales del siglo XIX, un muchacho ya de 18 años, podríamos entenderlo como alguien adulto. Y bueno, pues creo que han ido apareciendo una serie de escritos, una serie de datos, sobre todo de la mano de el que fue el erudito por antonomasia de esta ciudad, de Pedro Ibarra, que ofrecen luz o han arrojado luz para que la investigación siga avanzando. Entonces, todo parece indicar que sí que fue un hallazgo casual. Hay quienes opinan que fue realmente un labriego, uno de los jornaleros que trabajaba allí, un tal Maciá, quien la descubre. Hay toda una serie de datos que apuntan a que, bueno, pues la historia de Manuel Campello niño, contada muchos años después, a raíz del regreso de la dama en el año 41 a España, que es cuando Alejandro Ramos Folqués intenta recuperar la historia del hallazgo, y este es el único superviviente, la única persona viva que queda de aquel entonces, que vivía precisamente al lado de la finca y es quien relata los hechos. Y luego, bueno, pues la historia que sigue ya todos lo conocemos, ¿no? Todo lo que ha salido. Desde luego. Y lo que nadie puede dudar, más allá de lo anecdótico, que es muy interesante, ¿no?, desde el punto de vista de la historia de la arqueología, el momento del hallazgo, pero lo que nadie puede dudar, mejor dicho, es la singularidad,
de la pieza, ¿no? Hemos estado hablando antes con Ana Ronda precisamente de algunos detalles, ¿no? Como ese busto, tiene pupilas, ¿no? Que creo que es la única pieza, la única escultura con pupilas en el arte ibérico. A mí cuando salió el libro de John Moffitt hace pues ahora 25 años casi, ¿no? Relatando esa posible falsificación, ¿no? Y que Manolo Vendala me decía que era imposible que fuera una falsificación porque uno de los broches que tenía la dama no había paralelos en aquel entonces. Apareció otra dama posteriormente donde estaba ese broche y es imposible que el falsificador la hubiera visto, ¿no? La dama de Elche, a pesar de todo, es una figura absolutamente única en la historia de la escultura universal, no solamente de la escultura ibera. Bueno, es única porque es excepcional, pero hay una serie de rasgos en ella que evidentemente la asocian a una cultura que es la ibérica. Comentabas antes datos como la fíbula, ¿no? Este broche que lleva, que le abrocha la camisa. Hay muchos datos y que denotan que la arqueología es fundamental para entender las piezas. Estas piezas icónicas que antes hablabais, estas piezas icónicas que nos han relatado, que nos han metido en toda una historia, ¿no? Que ahora pesa mucho. Pero la verdad es que desde el punto de vista de la arqueología, desde el punto de vista del arte, la dama es una pieza más de la escultura ibérica. La escultura ibérica no tiene dos piezas iguales. Son todas excepcionales. Lo que es increíble es que por encima de todas ellas, la dama de Elche tiene una excepcionalidad en sí misma, porque quizás es la más bella de todas. Y tiene quizás ese elemento humano que no somos capaces de ver en el arte, ¿no? Esto muchas veces lo hemos comentado Iker Jiménez y yo. Él es un entusiasta, ¿no? del mundo ibérico y cuando para Cuarto Milenio, para el programa, mandábamos a hacer una reproducción de una pieza, es imposible, por mucho que se intente replicar con fotogrametría y luego 3D, la impresora, no. Es muy difícil que ese aspecto original, ¿no? de la pieza, poder reproducirlo. Mi maestro Lorenzo Abad siempre decía que la dama de Elche es única porque es la menos ibera de todas las esculturas ibéricas, ¿no? Porque es verdad. Porque mira, antes hablabas, las incisiones que tienen las pupilas de los ojos son más propias de las esculturas en bronce que hay en otros puntos del Mediterráneo, que probablemente también se hacían en talla de madera, pero no se han conservado y ni han llegado hasta nosotros. La dama de Elche es excepcional, lo hablabais también antes, por el tema de ser un busto. Recuerdo en una ocasión, hablando con un escultor que la pudo analizar por la parte inferior, justo donde tiene esas entalladuras, en el corte, que decía que las entalladuras son anteriores a esculpirlas. Si estaba en lo cierto, tenemos que hablar de un busto. Y esto es un unicum también. No es algo excepcional, ibera. De nuevo, la palabra excepcional vuelve a salir con la dama, porque no existían bustos hasta que llegábamos a la cultura romana. Entonces, claro, ahora ya, como antes hablabais, efectivamente han salido más bustos y el tema sigue siendo el mismo. ¿Qué fue antes? ¿El corte? ¿O el corte, o sea, fue el corte y luego se esculpió, o se esculpió y luego se dio el corte? Seguramente en tallas de madera teníamos ya estos prótomos, estos seres ascendentes cortados desde la mitad hacia arriba, para lo que sea, ¿no? Para ser adorados o para ser utilizados como urna cineraria, que es el caso de la dama de Elche. Pero luego la dama también está envuelta en otras cosas que la hacen excepcional, como lo que hemos hablado del tema social, el tema político, la repercusión mediática y antropológica que tiene, que es increíble. Y yo creo que todos estos elementos, ¿no? Los orígenes de su descubrimiento, sus viajes, sus repercusiones sociales y políticas, aspectos en sus rasgos, pero no olvidemos que esos rasgos también son comunes en otras esculturas ibéricas. Por lo tanto, la dama es excepcional dentro de lo que es la escultura ibérica en general, que está compuesta de muchas piezas singulares
y únicas. Es lo que lo convierte en algo maravilloso. Estaba, según te escuchaba, Mercedes Tendedero, arqueóloga, tenemos aquí la réplica, ¿no?, de la Dama de Elche justo detrás de nosotros, con esos hombros cargados, ¿no?, quizás por el peso del tocado, con los rodetes que tiene, porque es otro de los grandes misterios, ¿no? ¿A quién representa? ¿Qué es lo que se quiere ofrecer ahí? Desde el punto de vista arqueológico, sin duda, es una pieza que también nos permite analizar una sociedad con mucha diferenciación de clases sociales. No todo el mundo podría permitirse atesorar tantas riquezas que probablemente eran de oro, por los restos de pan de oro que se han encontrado al analizar la piedra. No sabemos tampoco si el escultor estaba esculpiendo algo que realmente estaba viendo. Lo que está claro es que no puede ser un retrato, yo al menos es mi consideración. Parece un rostro muy idealizado, ¿no? Claro, yo creo que en este momento de la estatuaria en general, en todo el Mediterráneo, no se busca el retrato llegará con Roma, siglos más tarde. En este momento lo que se buscan son como prototipos, digamos. ¿Qué simboliza? Una gran señora podría serlo, sin duda con esa capacidad social, económica, de posición dentro de una élite que le permite atesorar riquezas como para tener estos rodetes, la diadema, los collares que lleva, los mismos ropajes. Si la comparamos con otras damas que hoy conocemos de la estatuaria ibérica, sin duda es excepcional de nuevo. Pero nos está hablando también... desde el punto de vista de una sacerdotisa, podría ser. Y sin duda una diosa. O sea, esos tres elementos que siempre han estado encima de la mesa, podríamos seguir trabajando sobre ellos. Nunca lo vamos a saber, creo. Es muy complicado, salvo que tengamos paralelos evidentes. Pero es algo común en otras culturas del Mediterráneo. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en la cultura etrusca o en la cultura griega. Son sociedades que tienen estas representaciones de mujeres de alta sociedad o de sacerdotisas, que no nos olvidemos que también formaban parte de la alta sociedad, o incluso la idealización de cómo sería una diosa. Yo creo que el día que conozcamos todos los secretos de la Dama de Elche perderá su encanto. No lo vamos a hacer nunca. Por eso, así que habrá que dejar cosas en el tintero para poder conocerla, ¿no? Con deleite y precisamente disfrutar de ella, ¿no? Yo creo que poco a poco la arqueología nos va dando más pistas. Si no sobre la Dama de Elche, sí sobre en general la cultura ibérica. Y la dama es un elemento más. Por ejemplo, hace unos años no teníamos con certeza claro dónde estaba la dama, qué harían estas esculturas fragmentadas o enteras, en el caso de la dama, si la interpretamos como un busto. No lo sabíamos. La arqueología hoy permite avanzar en ese conocimiento y hoy sabemos que la mayoría de los fragmentos escultóricos de época ibérica, al menos en la Alcudia, están apareciendo como piedras reaprovechadas en construcciones de época augustea, es decir, hace ahora 2000 y pocos años. En ese momento en el que la ciudad necesita mucha piedra porque acaba de ser nombrada oficialmente Colonia Julia y Licia Augusta, va a ser una de las grandes e importantes ciudades del Imperio Romano que acaba de arrancar con Augusto y hace falta piedra. Todas estas esculturas fantásticas han perdido su simbología, han perdido su interés, la sociedad que las construye, que las esculpe ya no está, y ante esta nueva realidad pasan a ser piedra de cantería. Entonces ahora hemos encontrado fragmentos de guerreros incluidos en la muralla que se construye hacia el año 30-25 antes de nuestra era. Es decir, sabemos gracias a la arqueología qué hay detrás de todas estas esculturas, cuándo pierden su función, cuando son piedra más de aparejo. Y creo que también es parte de la historia de estas piedras que hay que recuperar y hay que valorar en su justa medida. Además, nos olvidamos, ¿no? Muchas veces en el Museo Arqueológico Nacional el busto de la Dama de Elche se puede ver circundándolo, ¿no? Dándole la vuelta. Mucha gente se obceca, ¿no? En hacerse la foto al lado del rostro, pero también por la espalda tiene su interés, ¿no? Con esa hornacina
en donde ya el CSIC hace, pues a mí me lo comentaron las personas que llevaron a cabo este proyecto de investigación de la hornacina. 2010 lo publicaron, 2011. Sí, se publicaron, pero los análisis eran muy anteriores. Eran muy anteriores, casi de la época de la cesión de la Dama Elche, sí. Ya se hicieron muchísimos. Sí. Entonces se sabe que ahí había unas cenizas de una persona. Quizás esta escultura en origen tuvo una finalidad religiosa y luego fue reutilizada como una cineraria, no lo sabemos. Tampoco lo podemos saber. Lo que está claro es que en los análisis que se le han hecho en la oquedad que tiene en la espalda hay restos de carbonato cálcico. Y ese carbonato cálcico viene de la quema, de la descomposición o de los restos calcinados de huesos humanos. Por lo tanto, yo creo que no importa si tuvo o no una función anterior. Sabemos que fue una urna funeraria para depositar los restos de alguien. ¿Era hombre, era mujer quien estaba enterrado dentro? Bueno, pues siempre al principio se decía, bueno, pues si es una diosa puede ser un hombre quien esté enterrado detrás. Pero yo creo que con los datos que tenemos ahora de la Dama de Baza, en los que sabemos que era una mujer la que estaba enterrada, pues yo creo que no tendríamos que darle muchísimas más vueltas. Es una mujer. Quizás, lo comentabas ahora, Mercedes, ya para ir acabando, el futuro de la dama quizás también está en encontrar un paralelo, otra dama similar. Bueno, tenemos la de Guardamar, otras similares, pero quizás no con ese grado de conservación y esa delicadeza, ¿no? Porque es que la Dama de Elche está casi como ha perdido la pintura, pero casi como si lo hubieran sacado del taller el día anterior, ¿no? Sí, es posible, pero yo no soy muy partidaria de valorar las piezas por las piezas, porque fijaos que llevamos 125 años hablando de una pieza. Mareando la perdiz en la esquina. Claro, que como se descubre, pues tenemos y nos faltan muchísimos datos. Quiero decir con ello que yo lo que reivindico no es que aparezcan más damas de Elche, sino que se excave bien, que se excave con propiedad y que todas las piezas que nos salgan sean más o menos excepcionales, tengan un contexto arqueológico que nos permita no plantearnos tantas dudas ni durante tanto tiempo. Desde luego que sí. Mercedes Tendero, ¿has estado a gusto? Mucho. Muchísimo. Es que me decía que no estaba ahí, un poco, no era su ambiente, digo, pues cualquiera lo diría. Yo estoy muy cómoda entre la tierra, entre las piedras, es mi lugar. Genial, porque lo ha explicado de una forma brillante, de una forma maravillosa. Gracias. Mercedes Tendero, que no nos deja aquí el viento, que nos está echando el mantel de la cadena SER encima de la mesa. Mercedes Tendero, arqueóloga responsable del área precisamente de arqueología de la Fundación de la Alcudia. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros. Gracias. Las llamas devorando la ciudad y delante Eneas, con su anciano padre Anquises cargado a la espalda y su hijo Ascanio de la mano. ¿Es su primera visión de Troya? Querido colega, hay descubrimientos arqueológicos que empiezan a ver la luz antes siquiera de hundir una pala en la tierra. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Ostenta unos collares que tienen unas bulas portamuletos que solo podían portar las sacerdotisas. Entonces, ante la pregunta, ¿es una mujer? ¿Es una sacerdotisa? ¿Es una diosa? La respuesta es ambigua. Son las tres cosas. Cuando en la cerámica de la Alcudia lo vemos, representan una cabeza, un busto o una imagen a falta de los pies, están representando a una divinidad, están representando a un personaje que tiene la potestad de traspasar los pisos de la tierra. Es la voz de Rafael Ramos en una entrevista que yo le hice hace años para el programa Cuarto Milenio, un reportaje precisamente sobre la Dama de Elche. En aquella oportunidad tuve la suerte de conocer no solamente a Rafael, sino también a su hijo,
Alejandro, que es quien ahora nos acompaña a mi derecha en este programa especial que estamos haciendo desde el Palacio de Altamira, aquí en Elche, dedicado a los 125 años de la Dama de Elche. Alejandro Ramos, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, muchas gracias y encantado de volver a verte. Muchísimas gracias por venir. Antes hemos estado visitando contigo la Alcudia, que es un poco tu casa, ¿no? Tú eres el director de la Alcudia, de este yacimiento arqueológico. Tú perteneces a una dinastía, los Ramos, ¿no? Tu padre era Rafael, a quien acabamos de escuchar, pero tu abuelo también, Rafael Ramos, fue... Y bueno, y en principio tu bisabuelo, aunque no tuvo la oportunidad de trabajar mucho tiempo, quien compró la finca, ¿no?, de la Alcudia, donde apareció la dama. Son ya 4 generaciones, ¿no?, de Ramos, ¿no?, trabajando en este lugar. Tú has mamado y has crecido con la Dama de Elche. Eres casi el Manuel Campello niño, pero hecho realidad, ¿no? Sí, de luego. La Dama de Elche siempre ha estado presente en mi casa. Pero sobre todo la Alcudia, lo que ha estado presente, porque la dama siempre la veíamos un poco en la lejanía, ¿no? Era como algo que se nos había arrebatado y que, bueno, que no eran unos tiempos tan reivindicativos, pero la dama siempre estaba presente en todos nuestros estudios. Pero bueno, bastante teníamos con sacar adelante el yacimiento, ¿no? Y pelear por lo que más tarde ocurrió gracias a la Universidad de Alicante, ¿no? Que por fin se consolidó y se pudo seguir trabajando en las condiciones que estamos ahora. Pero desde luego sí, mi infancia ha sido rodeado de excavaciones y jugando un poco con todos los objetos que iban surgiendo, ¿no? Además, como arqueólogo, en los últimos años, bueno, habéis avanzado mucho en el trabajo en la Alcudia. Luego, nuestro siguiente y último invitado nos va a hablar precisamente de los trabajos que se están haciendo por primera vez en el lugar en donde apareció la Dama de Elche, que esto puede sonar a cosa rara, pero nunca se había excavado prácticamente, no hasta ahora. Es un yacimiento totalmente virgen y está vertiendo luz, ¿no?, sobre este icono precisamente del mundo antiguo y del mundo contemporáneo. Ana Ronda, lo comentábamos al principio, nuestra primera invitada es la comisaria de esa exposición sobre la Dama de Elche, el nacimiento del icono, que se puede ver en el yacimiento de la Alcudia. Invitamos a todos los que nos están escuchando que se acerquen aquí a Elche y luego vayan a la Alcudia para poder disfrutar de esta exposición y luego del yacimiento y de la colección de piezas iberas, que es extraordinaria. La Dama de Elche es quizá el mayor icono, ¿no?, de la historia de España, más casi, me atrevería a decir casi que la figura de Felipe II, ¿no? Es un icono muy importante, desde luego, a nivel artístico y arqueológico e histórico también, y aparte es un icono desde que sale, ¿no?, porque por todo eso que conlleva, ¿no?, toda esa lucha por a ver quién se hace con ella, ¿no? Cuando las primeras publicaciones sobre la dama de Teodor Reinac, de León Jusí, incluso de José María Pemán, por referirme a gente al margen de la arqueología, ¿no?, hablan de que es española, ¿no?, porque la palabra ibérica prácticamente no se utilizaba, ¿no? Hablan dicen que es fenicia por sus joyas, casi todos coinciden en eso, que es griega por su factura. Algunos hablan incluso de algún griego que se ha perdido por la península o se ha quedado en la península y la ha fabricado, la ha esculpido. Pero todos dicen que es española, ¿no?, que es un símbolo de España, que algunos aluden a su tocado como una mantilla, ¿no?, como que está preparada, en palabras de José María Pemán, que está preparada para ir a misa. Otros dicen que es una Carmen y, en fin, desde un principio y sin ningún interés político ya la vinculan con un icono español, ¿no? A partir de ahí va a Francia y en Francia inmediatamente nos encontramos con que se convierte en un icono para ellos, porque incluso en Marsella, en unas actividades culturales deportivas, la utilizan ya como símbolo. Flaubert, para su novela Sarambeau, encarga a Ross que la dibuje, ¿no?, como un personaje, en unos casos más griega, en otros casos más oriental, pero ya como icono. Pero es que en España, a partir de los años 20, ya empieza a sonar, ¿no?, en una exposición en Barcelona en el año 29, que podemos entender casi sin venir a cuento. De pronto aparece como imagen del póster. En el año 31 Maximiliano Tous ya la utiliza como personaje de una novela. Empieza a sonar fuerte la Dama de Elche cuando todavía está allí. Pero es que, claro, cuando invaden Polonia los nazis,
salta a la fama porque empieza un trayecto desde París hasta acabar en España por motivos de intercambios y de investigaciones que venían de muy atrás, ¿no? Casi de las reivindicaciones por las guerras napoleónicas, ¿no? Por todo lo que se había expoliado en España en las guerras napoleónicas. Y bueno, como digo, hace un itinerario espectacular, ¿no? Sale de Francia en camión a raíz de esa protección por los bombardeos, o sea, algo muy, muy de película. Y aparece su primera parada es el castillo de Cheverny. El castillo que luego utiliza Hervé para Tintín, ¿no? Para el castillo de Molinsart, ¿no? Entonces, claro, ya está en un sitio y se tira año y medio ahí, en uno de los mejores castillos de Loire de Francia, con unos jardines espectaculares, bueno, podemos imaginarnos, ¿no? Y ahí se pasa de vacaciones un año y medio la dama, ¿no? Pero es que su siguiente parada, aunque solo fuera para un día, es el castillo de Valensay, que es donde se devolvió un poco el reinado a España después de la ocupación francesa, ¿no? Se firma el Tratado de Valensay, entonces y ahí está ni más ni menos con la Inmaculada de Murillo y con la Gioconda. O sea, imagínate que tres iconos del arte, ¿no? Hay unas fotografías emblemáticas que hizo ABC en el año 30 ¿cuándo vino Himmler? ¿En el 40? ¿En el 41? Sí. Él estuvo en el Museo Arqueológico Nacional, no pudo ver la mano derecha de Hitler, ¿no? Himmler, que estuvo aquí en Madrid. No pudo ver la original porque estaba en Francia, pero hay unas fotografías, ¿no? Con Santaolalla, el arqueólogo español que lo acompañaba y le explicaba, ¿no? Él había estudiado en Alemania, además, y la cara de sorpresa de Himmler, ¿no? ante esa pieza tan extraordinaria, ¿no? Que es la Dama de Elche. Pero fíjate, antes a la visita, bueno, Franco la reclama, la trae y se toma, ¿no? Como quizás la vuelta de un gran icono patrio y el franquismo, ¿no? Lo toma también como una especie de bandera, ¿no? de su ideología. Pero fíjate, lo comentábamos cuando caminábamos por el yacimiento, que han pasado ya desde que murió Franco en el 75 y la Dama de Elche ha conseguido quitarse todo esa capa, ¿no? de franquismo. Ya nadie la ve como algo relacionado con la dictadura. No, es un icono español que nada tiene que ver, ¿no? con ese momento, ¿no? Que comentábamos de que ojalá sobrevivir a eso, que podía haberla podríamos haber hecho lo mismo con la bandera, ¿no? Que nos da vergüenza sacarla porque nos dicen que somos de lo que no somos, ¿no? Pero la Dama de Elche ha conseguido quizás unirnos a los españoles. Está el gol de Iniesta y la Dama de Elche, ¿no? Bueno, a los españoles es mucho decir, porque cuando hablas en Madrid de su reivindicación no hay tanta unidad, A los ilicitanos sí que nos ha unido, pero más allá no sé. Pero fíjate que es uno de los iconos, ¿no? Desde el punto de vista estético, ahora lo comentabas, ¿no? Esos pósters, esos carteles que han marcado un poco el devenir y la fama, ¿no? Pensamos que en los años 20, 30 no había redes sociales como ahora, que las imágenes, las fotografías van volando de aquí y de allá. Y sin embargo, la Dama de Elche está un poco en la memoria de todos. Sí, es increíble que sin redes sociales, como decía, llegara tan lejos ya desde finales del siglo XIX, ¿no? Y evidentemente es un icono, ¿no? Como queríamos decir nosotros, para sumarnos a todo este movimiento del 125 aniversario del descubrimiento, del hallazgo, decidimos hacer una exposición en la Alcudia con ese motivo, ¿no? Como reivindicando algo tan banal y tan importante al mismo tiempo como es la belleza de la propia pieza, ¿no? De cómo gracias a su belleza pues ha conseguido posicionarse en lo más alto un poco del arte español, ¿no? De la cultura española, ¿no? Y figuras tan importantes como Dalí lanzó un poco esa promoción de la pieza como bella de por sí. Cuando en la revista Diswick en los años 50 le preguntan cuál es la pieza más bella del arte español y sin ninguna duda se pronuncia diciendo que es la Dama de Elche. Pero es que luego en el 2006 el Magazine del Mundo hace una encuesta y vuelve a ganar la Dama de Elche. Y la segunda era Elsa Pataki y la tercera pues era otra mujer de esas características. O sea que estaba compitiendo con mujeres de carne y hueso, y eso es fundamental. Y no es solo el Magazine del Mundo, que está expuesto también, como has podido ver en nuestra exposición, quien hace esa encuesta, sino hay otras revistas que siempre la colocan en cabeza, ¿no? a la Dama de Elche. Es algo muy curioso. Y bueno, puedes llegar a pensar que incluso todos los ilicitanos hemos cogido el teléfono y hemos participado, pero no fue así, porque fue una encuesta
bastante limpia en ese caso, ¿no? Yo recuerdo hace un par de temporadas también que contamos contigo en el Hoy por Hoy Madrid con Marta González Novo, porque queremos comentarte precisamente la importancia de ese icono, incluso como elemento decorativo de la arquitectura, ¿no? En Madrid, la gente que nos esté escuchando ahora quizás no ha caído en la cuenta, ¿no? En Gran Vía, cerca de la Puerta del Sol, hay varias referencias, ¿no? Varios medallones, ¿no? Con el rostro de la Dama de Elche en la decoración de la arquitectura de los edificios, que marcan una vez más la importancia del peso de un icono que curiosamente no se ha repetido, ¿no? Con otros grandes hallazgos como la Dama de Baza es más cercana a nosotros en el tiempo, ¿no? Apenas 50 años, ¿no? Pero no hay paralelos, ¿no? La Dama de Elche, iba a decir, sí que tiene rivales, porque tiene rivales muy potentes, ¿no? Desde el punto de vista estético, pero no ha conseguido que nadie le haga sombra. Es que se juntan muchos factores. A nivel estético, con 3 trazos la consigues dibujar. O sea, todo el mundo podemos dibujar la Dama de Elche. De hecho, Pedro Ibarra tiene caricaturas magníficas en sus apuntes, ¿no? Y eso hace que tenga fuerza icónica a nivel estético. Pero es que es una pieza que yo he sumado, gracias a la publicación de mi padre, y le profundicé un poco en todo lo que había investigado, y llevaba más de 5.000 kilómetros recorridos después de ser encontrada, ¿no? Entonces se ha paseado mucho, y entonces eso ha generado mucho ruido, y eso colabora mucho en esa fuerza icónica que tiene. Y luego, sí, la belleza, es una pieza bella, pero no basta con belleza para convertirte en un icono, ¿no? Ese deseo de posesión que seguimos teniendo los licitanos, que sigue teniendo el MAN, que es una carta política también. El alcalde, como decíamos antes, está obligado a tenerla, la oposición a poner trabas, es algo que siempre está en marcha, ¿no? en la política local, pero como vemos trasciende a la política local, porque ministros y secretarios de Cultura pues se mojan y también colaboran a generar ese icono en diferentes aspectos. Y entonces es algo a nivel arqueológico es icónica, porque la discusión no termina nunca, ¿no? Desde si era un busto, si era un hombre, si era una urna cineraria en su momento, o sea, son infinidad de polémicas las que están en marcha. Ahora estamos excavando aquí, ahora vais a hablar con el director del proyecto en esa zona, y no deja indiferente a nadie. Desde luego. Todo lo que está ocurriendo en ese sector del yacimiento. Desde luego, la cultura ibera, mira, te voy a preguntar, porque hay mucha gente que yo me acostumbré hace casi 25 años, que me lo dijo Manuel Vendala, que no es íbero, es ibero. ¿Cómo es, íbero o ibero? Yo utilizo las dos palabras y casi todos mis colegas utilizan las dos palabras indistintamente. Porque es una cultura tan uniforme, es la Dama de Elche, siglo V, siglo IV antes de nuestra era. Hay una serie de elementos característicos, ¿no? que la caracterizan, valga la redundancia. Desde el punto de vista cultural es una cultura brillante, ¿no? Desde el punto de vista histórico, en esa franja del Mediterráneo, en esa costa levantina. En París creo que se hizo esa exposición de los príncipes de Occidente en el Museo del Louvre hace casi 20 años, pero es muy poco lo que se conoce del mundo ibérico fuera de nuestro país, y no hemos sabido vendernos bien. ¿Por qué? Es una cultura joven, es una cultura relativamente joven, como digo, cuando aparece la Dama se le dice de todo menos ibérica, ¿no? Entonces es una cultura que es muy heterogénea, ¿no? Tiene mucho de griego si vienes de Cataluña, muy oriental si vienes de Andalucía. Por eso reclamamos un poco la capitalidad del mundo ibérico en Elche, porque tenemos esa mezcla a partes iguales, ¿no? del sustrato indígena, de la aportación de Centro Europa, de la aportación fenicia, griega del norte y fenicia del sur. Y entonces eso hace que sea una cultura difícil de identificar a veces, ¿no? El mundo ibérico no es nada parecido al que puedes encontrar de Castellón para arriba quizá, o de Valencia para arriba, de que te puedas encontrar en Andalucía. Y creo que eso le crea una falta de identidad. Luego, es una cultura que no representa a España, es una cultura que representa a la zona mediterránea, una parte de España. Entonces, eso hace que quizá
no crea una identidad como cultura fácil de vender a quien no está interesado en la cultura, en quien no profundiza. Y luego también es una cultura de la que sabemos muy poco todavía. Podemos decir que sabemos mucho en relación al cero que teníamos hace 100 años, pero de la que nos falta saber muchísimo todavía. Y lo decíamos antes con Mercedes, seguro que por eso se convierte, es una de las culturas más fascinantes, ¿no? Pero llama la atención, ¿no? Que en inglés está solamente el libro de Antonio Arribas, que lo comentábamos antes, que curiosamente Antonio Arribas lo escribió en inglés directamente cuando él estaba estudiando allí, que se lo pidieron, y luego él lo tradujo al castellano, pero no hay más referencias, ¿no? Imagino que cuando se hizo esa exposición de Príncipes de Occidente se haría un catálogo extraordinario, ¿no? En varios idiomas, pero es muy poca la información que hay sobre el mundo ibérico en otras lenguas, y aún así es uno de los iconos más importantes. Quizá también el hecho de no haber sido una cultura que se ha salido fuera. Ha sido mercenaria, pero mercenaria prácticamente en su territorio, no como otras culturas como griega, romana o orientales que se han extendido fuera de sus fronteras. Una cultura fascinante, desde luego, es lo que ha hecho que vengamos aquí a realizar este programa especial de Ser Historia para celebrar los 125 años de su descubrimiento, la Dama de Elche. Alejandro Ramos, amigo, director de la Alcudia, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Señor Edison, un hombre con una maleta pregunta por usted. Dice que se llama Nikola Tesla. Hágale pasar. Tome asiento, por favor. Así que es usted Tesla, el serbio que viene de París. Sí, señor. Es un placer conocerle. Bachelor me habló de usted y viene con la maleta, como si acabara de llegar en el último barco. Pues en realidad sí, señor. Acabo de llegar de París. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Estas negociaciones empiezan justo después de que las tropas alemanas entrasen en territorio francés, es decir, en junio de 1940. O sea, los alemanes llegan a Francia y se produce el cambio de gobierno y el traslado de la capital a Vichy. Pero creemos, Cedric y yo estamos casi convencidos de que ese tema se habló quizá antes, ya que Pétain fue embajador en Madrid durante el año 39 y estaba muy convencido de retomar las buenas relaciones con España. Entonces, este era uno de los temas que él seguramente impulsó desde su embajada. Es la voz de Lucía Martínez, autora del libro El retorno de la Dama de Elche, ¿no? Explicando un poco ese trasfondo histórico que había detrás del regreso en el año 1941, con más política e intereses que nada tenían que ver con lo histórico o lo arqueológico y bueno, pues también, ¿por qué no? Seguramente algún apego también afectivo, ¿no? A ese icono que ahora hablábamos con Alejandro. La visita que hemos hecho hoy a la Alcudia, al yacimiento donde apareció justo la Dama de Elche ese 4 de agosto del año 1897, hace 125 años, hemos estado disfrutando, ¿no? de las excavaciones que se están haciendo por primera vez en este lugar. Excavaciones que a mí me han sobrecogido, ¿no? Por el resultado inicial, ¿no? Con esos primeros brochazos prácticamente por encima del suelo y que han dado una información que ya solo con esos 4 brochazos trastocan absolutamente todo lo que conocíamos de la Dama de Elche y del momento también del hallazgo. Alberto Lorrio, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal? Alberto Lorrio es catedrático, ¿no?, de Prehistoria de la Universidad de Alicante y director de estas excavaciones. ¿Cómo es que nunca nadie había excavado allí? Pues la verdad es que es una buena pregunta. Quizá, pues, no sé, el respeto a ese espacio, ¿no? En fin, no lo sé. La verdad es que Albertini, ¿no?, creo que excavó en la zona donde supuestamente había aparecido, pero
más al norte y con resultados poco satisfactorios, ¿no? Entonces quizá, bueno, pues eso pudo, no sé, hacer pensar que había pocas posibilidades de obtener resultados. De todas maneras, en los años 40, Ramos Folqués sí excava en este sector inmediatamente al norte donde nosotros estamos. Y yo creo que identifica los restos de la muralla que hemos identificado nosotros. Marca unas líneas, unas piedras alineadas, un dibujo de un muro de adobe con muchos adobes uno encima de otro, que es lo que nosotros hemos encontrado también. Lo que pasa es que él lo dibuja de forma lineal, cuando realmente quizá esté encontrando estructuras, digamos, que no seguirían esa linealidad que él dibuja, ¿no? Pero es posible, ya digo, que un poquito más al norte, no es posible, seguro, un poquito más al norte se hace una intervención justamente por Ramos Folqués a raíz de la propuesta, ¿no?, de localización de la dama justamente en esta zona. Una de las cosas que ha aparecido es ese canal de agua, ¿no?, del siglo XIX que precisamente era el que dio lugar, ¿no?, al remover de la tierra y que apareciera la dama. Y lo más llamativo de todo, que a mí es lo que decía, que me ha sobrecogido, es la presencia de esa muralla con todas esas piedras sueltas. Y claro, hablándolo antes con Alejandro, recordábamos, ¿no?, el momento y la descripción de ese joven, no vamos a decir niño, de ese joven Manuel Campello, diciendo que la dama había aparecido rodeada de piedras sueltas, que luego se ha idealizado tanto que esas piedras sueltas se quisieron convertir en las losas de una tumba, y que claro, yo siempre he pensado, ¿y esas losas dónde están? Que nadie ha visto, ni nunca nadie ha dibujado, ni nadie sabe dónde están. No, es que a lo mejor eran las piedras, a lo mejor no, seguro, eran las piedras que formaban esa muralla, el interior de esa muralla, esas piedras sueltas, y la dama de Elche era relleno de esa muralla, ¿puede ser? Vamos a ver. Yo me lanzo ya. El tema es muy complejo, porque en realidad, el primer dato, que es el de Ibarra al día siguiente, él dice que al hacer unos bancalillos, al pie de la eminencia aparece la dama, ¿no? Eso nos sitúa justamente en el espacio donde estamos, es decir, en la parte baja de la Alcudia y en ese frente de bancal. Yo creo que la acequia es un elemento muy importante, porque nos está marcando, digamos, se está moviendo muchísima tierra para generar una obra hidráulica importante, que tiene que tener una cota, y eso además lo que nosotros estamos viendo es que el registro arqueológico de la acequia hacia afuera prácticamente ha desaparecido, es decir, que se mueve mucha tierra, y seguramente en ese proceso debió ocurrir el hallazgo. Evidentemente la dama no puede estar en la cimentación de la muralla, o no debería estar, ya que, en fin, la dama, se debe fechar en torno a mediados del siglo V, 460, es decir, según algunos autores, y la muralla pues se está construyendo en ese mismo momento. Entonces lo lógico es que se construya la muralla, que la construya la gente, digamos, los habitantes de la Alcudia, que están encargando el monumento, la escultura de la dama en ese mismo horizonte, y que la amortización de la dama se produzca después. Seguramente... Una reparación de la muralla. Claro, el problema es dónde aparece. Es decir, si aparece dentro de la muralla, pues quizá la muralla estaría ya en desuso. Si aparece en alguna de las viviendas alojadas a la muralla, estaríamos hablando de otra cosa. Claro. Podría aparecer dentro de una de estas estancias. Al pie de los bancalillos están apareciendo las casas, que algunas quizá no sean casas, y que puedan ser otro tipo de espacio. Quiere decir que los datos que tenemos son tan ambiguos que es muy difícil poder situar el hallazgo, porque tendría unas connotaciones, pues como tú has dicho, ¿no? Si está en la muralla, está en el relleno de la muralla. En la muralla nosotros estamos encontrando guijarros, grandes losas, pero nunca elementos arquitectónicos reutilizados, porque esto es anterior o contemporáneo a esas esculturas. Luego no tiene sentido que se utilicen como elementos constructivos, ¿no? En cualquier caso, la excavación va a dar seguramente pues muchas pistas, ¿no?, para conocer la realidad que rodea al momento del hallazgo, precisamente porque también sería otro puntazo, ¿no?, que podríamos decir que se pudiera, yo no sé si sería muy difícil, ¿no?, demostrar que pudiera haber aparecido, ¿no?, en el interior de una de las casas, de las viviendas en las que estáis trabajando.
El problema es que identificar el sitio exacto será, vamos, yo creo casi imposible, ¿no? Teníamos que encontrar una fosa, dentro de esa fosa unas esquirlas, que fueran las que saltan cuando golpean la dama. Y luego un QR, ¿no? Diciendo aquí aparece la dama, ¿no? Algo así, ¿no? Porque esa es la clave, es decir, si aparece dentro de una vivienda, si aparece incluso dentro de la muralla, es decir, todo esto nos estaría dando pistas para poder interpretar qué ha pasado. Claro, antes comentaba Mercedes, ¿no? El tema de la reutilización, de la utilización de esas esculturas rotas y amortizadas. Claro, la dama no está rota, es decir, solamente tiene unos golpes producidos en el momento del hallazgo. Claro, eso hace pensar en quizá una ocultación, es decir, bueno, se pudo haber reutilizado en un muro sin más, bueno, y si sobresalía un rodete, pues lo lógico lo hubiesen pegado un golpe para que lo encajaran, y eso no ocurre, como ocurre con el torso de Guerrero, donde no tiene ni cabeza, ni piernas, ni brazos, y por eso el torso, porque está absolutamente, cortado para poderlo utilizar. Amoldado, ¿no? Entonces aquí, claro, la idea de que se haya preservado, pues puede ser un elemento interesante, pero eso implicaría también una memoria, ¿no? Entonces tendría que haber sido en un momento concreto y haberlo ocultado en algún espacio. Quizá la muralla, porque la muralla, la base es de piedra, pero un metro, a partir de un metro, es de barro, es de adobe. Entonces, bueno, se podría haber hecho un intento de ocultación dentro de esa muralla. En fin, las posibilidades son tantas, como comentábamos antes, que realmente, en fin, podemos hablar y dar opciones, claro, pero bueno, en fin, es muy difícil, Y hablar de ocultación implicaría, claro, de un valor extraordinario a la pieza, precisamente para eso, para ocultarla, ¿no? Ocultarla, no sabemos de qué, no sabemos por qué y no sabemos por quién. Bueno, en el mundo ibérico sabemos de estos procesos iconoclastas, lo que estamos viviendo ahora, la escultura de Colón, el pobre fray Junípero Serra, ¿no? Que cuando yo era pequeño, en fin, en California y tal, y ahora resulta que poco menos que, es el demonio, que sus esculturas, digamos, sus representaciones las están eliminando, eso lo sabemos. Porcuna no aparece in situ, aparece una fosa y las esculturas rotas y amortizadas allí dentro, ¿no? Es decir, la dama de Cabezo Lucero está rota en muchísimos pedazos, ¿no? Todos esos episodios en el mundo ibérico ocurren en determinados momentos y eso puede explicar también las destrucciones de estos elementos, porque claro, si nosotros analizamos los monumentos de la Alcudia, hay guerreros, hay la famosa greba, que aunque bueno, creo que viene del parque, ¿no? Es una pierna con una espinillera, y hay una mano que está agarrando la espinillera y hay la marca de una falcata, es decir, eso es una escena donde hay un guerrero que seguramente está matando a otro enemigo, que recuerda un poco el combate de Porcuna. O sea, que lo que nos tendríamos allí es un conjunto de varias, por un lado, y después estaría la dama como elemento funerario, por otro, es decir, que realmente es un gran conjunto el de la Alcudia, donde hay muchos elementos muy variados de diferentes tipos de monumentos. Claro, acabáis de empezar, lleváis pocas semanas, ha esperado 125 años, puede esperar más, ¿no? Lo ideal sería ir más deprisa, ¿no? Sí. Bueno, al final es un tema de financiación, es decir, yo estoy encantado de que la Universidad de Alicante iniciara este proyecto de Damas y Héroes, en mi caso, ¿no? Hay otros proyectos, pero el nuestro, Damas y Héroes, en 2017, con el profesor José Uroz. Yo en ese momento no me incorporo en 2019 por la jubilación de mi colega, y con el profesor Héctor Uroz ahora dirigimos esta excavación, ¿no? Me alegro también mucho que el Ayuntamiento de Elche colabore, y bueno, pues si la colaboración que tenemos de estas instituciones fuera el doble o el triple, pues en vez de estar como hemos estado desde el día 5 al 30, pues estaríamos un mes más, porque al final es un tema también económico, ¿no? Y llegamos hasta donde llegamos. Este año hemos hecho una cuadrícula de 8 metros por 6, creo, y hemos sacado pues un montón de línea de muralla nueva, hemos encontrado varios edificios, varios muros de viviendas adosados, creo que tenemos 4 que pueden ser 3 o 4 ambientes nuevos, y vamos a tapar mañana. Y nos vamos a quedar con las ganas de excavar el interior de una de estas viviendas que nunca hemos sondeamos estos 4 años anteriores, y nos vamos a quedar con las ganas, pues porque da para un mes el trabajo de campo, y vamos a tapar perfectamente para que el año que viene podamos destapar. Pero claro, a mí me apetecería ahora estar 15 días más, y con 15 días más seguramente tendríamos una vivienda excavada completa, que sería la primera vivienda asociada a la muralla y asociada a ese horizonte antiguo, que además nos daría muchísima información.
pero me temo que vamos a esperar un año. Bueno, y que solo sea eso, ¿no? Sí, no, bueno, en principio son proyectos de 4 años, hay continuidad asegurada, la idea son 3 años de excavación y un cuarto año de musalización. Entonces, en 3 años tenemos que tener, ya los tenemos, unos resultados claros, y el último año lo que queremos es generar un espacio visitable, ya lo tenemos pequeñito, pues ahora lo haremos más grande, donde el visitante pues pueda ver desde las acequias del siglo XIX, cómo rompen los muros visigodos, cómo estos a su vez expolian la piedra de la muralla que sería vista, y cómo pues, los iberos entierran a sus niños, a ver cómo reflejamos eso en la visita, o en época tardoantigua, cómo pues entierran también, tenemos restos humanos dentro de la muralla, pero ya cuando la muralla está abandonada. Es toda la historia de la Alcudia. Totalmente, estás hablando de un periodo de tiempo de casi 1000 años o un poco más, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, yo tengo también muy buena amistad con Arturo Ruiz, catedrático emérito ahora de la Universidad de Jaén, de prehistoria, otro iberólogo, como digo yo, ¿no? Un entusiasta y un verdadero amante de la divulgación y del trabajo científico. Él ha trabajado en varios yacimientos, sobre todo en Jaén, ¿no? Que es otro de los focos también importantes del mundo ibérico. Yo no sé si lo que habéis encontrado en estas semanas tiene paralelos con otros lugares, con otros yacimientos con los que os pueda intuir la posibilidad, ¿no? De decir, vamos a seguir por aquí porque en este lugar apareció esto y es posible que aquí... La Alcudia, vamos a ver, la dama es un elemento, lo decía Mercedes, ¿no? Es excepcional por muchas razones, y la Alcudia hasta ahora va siendo excepcional. Es decir, yo trabajo en el horizonte anterior, o sea, en el siglo VI, VII, VIII, aquí tenemos el mundo fenicio, el mundo orientalizante, y ellos construyen murallas con un sistema de cajones, o sea, de cajas, de módulos, pero son todos iguales. Entonces, ese mundo se finaliza a finales del siglo VI, es decir, con una serie de cambios, y en la Alcudia nos hemos encontrado con una muralla donde cada X metros hay un módulo independiente, y todos los módulos que hemos encontrado, que llevamos ya 6, no son exactamente iguales. Eso no es normal, pero es que no hemos encontrado algo parecido, digamos, en otros yacimientos. Es interesante porque normalmente son alzados de 2 metros o más de piedra, aquí son alzados muy bajitos de adobe, eso lo vemos en el mundo griego, por ejemplo, cuando vemos murallas con un zócalo muy bajo de piedra, una hilada a veces, y el resto de adobe, pero bueno, la personalidad de Alcudia, desde luego, nos está sorprendiendo, porque bueno, por eso estamos excavando la muralla. Alguien nos decía, ¿por qué seguís con la muralla? Pues porque cada módulo es nuevo y yo quiero tener 30 o 40 metros de muralla para poder entender al final qué módulo se repite y por qué. Y si encontramos módulos métricos que también nos den información, bueno, y en esas estamos, ¿no? El tema es complejo, ¿eh? Ya como última pregunta, Alberto Lorrio, catedrático de Arqueología, de Prehistoria, mejor dicho, de la Universidad de Alicante, vais a excavar también, porque hay una especie como de templete, del lugar que señala, ¿no? Más o menos la ubicación donde apareció la Dama de Elche. ¿Vais a levantarlo y excavar ahí? Esos son temas delicados que no me compete a mí. Es decir, nosotros hemos cavado ahí adentro. O sea, en el hueco, en la hornacina. Sí, se ven los restos de la muralla. Bueno, excavamos y encontramos la muralla. O sea, en fin, que la verdad es que es sorprendente que Ramos Volqués hiciera el elemento, ¿no? el primer monumento justo encima de la muralla, ¿no? Nosotros ya hemos documentado la muralla ahí y la tenemos documentada también más al norte. El templete tiene problemas, porque está en un BIC y además a su vez dentro de un BIC que es la muralla. Entonces, el templete, decimos el templete moderno, una estructura contemporánea que se tiene ha puesto ese problema. Después tiene el problema de que impide, claro, la perspectiva de la muralla, que sería pues, lo lógico, bueno, pero eso ya habría que debate con la sociedad, el ayuntamiento, es decir, todos los grupos implicados para decidir cómo solventar ese problema, porque hoy, en fin, es un elemento bueno, donde la gente va allí, sabe que está allí, pero a nosotros no nos crea problema, porque digamos, nosotros estamos trabajando de ese elemento hacia el sur ahora y lo que queremos es generar este espacio. Cuando se plantee qué hacer hacia el norte, habrá que decidir realmente, bueno, pues qué uso se le puede dar a este, pero nosotros no somos nadie para levantar nada más allá del suelo. No, se viene con el bulldozer y que se viene con el bulldozer y se... No, el problema es que es una obra que casi no tiene cimentación, entonces se podría intentar trasladarlo
quiero decir, moverlo sería muy difícil al final. Es mejor tirarlo y hacerlo de nuevo. Pero bueno, sí. Claro. Pero vamos, yo no he dicho eso. Esta parte la cortaré. Yo respeto todo en este mundo y sobre todo, en fin, elementos que forman parte ya de la historia reciente. ¿no? Claro, pero es verdad que es un problema ahora mismo, digamos, arqueológico, porque está encima de una muralla, ¿no? Y eso no es lo adecuado o lo esperado. ¿no? Claro que sí. Muy bien, Alberto Elorrio, arqueólogo, director de esta excavación en el lugar exacto donde apareció la Dama de Elche hace 125 años, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Alicante. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues llegamos al final del programa. El viento al final nos ha respetado y hemos podido hacer el programa. Yo he estado sujetando el mantel en alguna ocasión para que no nos saliéramos volando como si fuera esto un barco velero. Pero bueno, hemos conseguido, como digo, insisto, llegar hasta el final de este programa de Ser Historia, programa especial por los 125 años del descubrimiento de la Dama de Elche, que estamos haciendo aquí en Elche, en el Palacio de Altamira, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Elche y de Cultura Elche. Quería dar las gracias también a la Fundación La Alcudia, ¿no?, que nos ha dado esa visita guiada por el lugar en donde apareció la Dama, y los compañeros arqueólogos, todos ellos que han venido a compartir su pasión por la historia, como digo siempre, ¿no? Quería también dar las gracias en este programa especial de Ser Historia a todos los compañeros de la cadena SER aquí en Elche, a Cristina Medina, a Marcelo y Juan Garrigós, alma mater, ¿no?, de este proyecto de emisora. Y quería dar las gracias también por estar ahí, ¿no?, en los mandos técnicos, a Aitor Blasco, Antonio Valcárcel y Manuel Bordonado, a quien les pido un fuerte aplauso a todos ellos. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción, Ana Caballero controlando las redes sociales y grabando por allí. Un beso y un aplauso para ella. Y delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Muchísimas gracias a todos los ilicitanos y amigos que han venido desde otros lugares. Muchísimas gracias, nos escuchamos aquí en la cadena SER dentro de una semana. Gracias. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.